mi trabajo en cerámica me inspiro principalmente en el entorno que me rodea, sobre todo en la naturaleza. Entonces, al inspirarme en los elementos del paisaje, de la región en la que habitamos en Jalapa, que es el bosque de niebla, pues me inspiro en las plantas, en las montañas, en la neblina. Siempre supe que quería ser artista. Desde mis recuerdos más lejanos, desde que estaba en el kinder, a mí ya me gustaba mucho dibujar. Y yo creo que desde ahí empezaba a crear mis mundos, mis propias fantasías. No me interesaba, por ejemplo, tener juguetes. Muchos de mis juguetes se quedaron prácticamente en su empaque porque yo solamente quería dibujar. Lo único que me hacía feliz era tener cuadernos de dibujo, lápices, colores. Y es por eso que siempre supe que quería ser artista cuando fuera mayor. Mi paso por la universidad empieza antes de ser alumno oficialmente, porque meses antes de que llegara el examen de admisión, empecé a prepararme para presentar el examen en el taller de dibujo del maestro Per Anderson, que estaba abierto al público, cualquier persona podía entrar. Y ahí fue mi primer acercamiento. Durante la carrera pues se llevan materias diversas, se lleva gráfica, fotografía, escultura, y es desde ahí que empiezo a ver que hay más posibilidades, a no casarme con la idea inicial, sino también darme cuenta de que las inquietudes o ciertas cosas que yo quería expresar no se solucionaban siempre con pintura. Entonces, desde ahí, por los ejercicios que tenía en la escuela, empecé a probar lo tridimensional, empecé haciendo esculturas textiles bordadas con pelo de perro, y desde ahí empecé a llegar también a la cerámica. Por ejemplo, la cerámica me permitió hacer en mis inicios una serie que está inspirada en las lomas de barro rojo que hay en Jalapa. Y un aspecto que me interesa mucho es la materia o el lenguaje de los materiales. Entonces, al hacer este trabajo, yo no solamente estaba representando o interpretando estas lomas, sino que fui a estas lomas a recolectar barro, y esa representación, ese objeto, no solamente habla de este lugar, sino que lleva parte de él. Y otra cosa es el uso de los materiales al desnudo. Por ejemplo, en mi trabajo empleo mucho la porcelana, a la que normalmente no le pongo nada encima, sino que dejo que hable por su blancura, por sus cualidades físicas. Y también en el caso de los óxidos que uso, que se note el brillo metálico, que al mezclar el cobalto, el hierro, que también esto es una parte que me apasiona mucho, esta especie de alquimia, de estar en el taller mezclando cosas, viendo qué ocurre, la emoción de abrir el horno y ver qué pasó. Yo creo que los maestros que más inspiran son no solo los que te enseñan una técnica o te enseñan alguna materia teórica, sino los que también con su vida ponen el ejemplo, que tú los ves que además de dar clases, también tienen una obra personal, que están produciendo, que tienen relevancia, que tienen presencia en los distintos espacios, o ver que pueden vivir del arte, que también eso es una inquietud muchas veces, qué va a pasar después. Entonces todo eso yo creo que es lo más inspirador. Mi obra empieza a recorrer el mundo desde el momento en que soy estudiante, precisamente estando en la universidad, porque muchas veces venían artistas del extranjero
y yo lo que hacía era acercarme a ellos porque venían a exponer a veces en la galería de la Facultad de Artes y yo me ofrecía como voluntario para ayudar a hacer los montajes de su obra y es así como les mostré mi trabajo y es así como se da el primer intercambio, que uno de estos artistas me invita a exponer en Canadá, donde tengo mi primera exposición individual. De hecho, ni siquiera expuse individualmente antes en mi país, pero tuve esta oportunidad y es así como más adelante pues mi trabajo ha llegado a varios países como Bélgica, Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, Japón. La exposición que me ha emocionado más yo creo que es la de Nueva York, porque se trató de una exposición individual donde además pude llevar a otro lugar más lejano esta obra que está inspirada en Jalapa, en la vegetación, en algo tan local. Entonces para mí eso fue muy significativo, cómo pude llevar algo tan propio de aquí a Nueva York, y en el caso de Japón también, porque llevé una obra que precisamente habla del viaje, una obra inspirada en las esporas del helecho arborescente que es nativo de esta zona y cómo las esporas vuelan. Entonces es un poco hablar de cómo la obra vuela y viaja también. Bueno, en la Universidad Veracruzana aprendí a ser profesional, a que mi trabajo fuera más allá. Eso es algo que tuve muy presente desde mi época de estudiante. Siempre tratar de hacerlo lo mejor posible, incluso cuando se trataba de ejercicios para la escuela. Yo trataba de que no se quedara solamente en un ejercicio para cumplir, sino que hacía, por ejemplo, para la clase de paisaje, no solamente en un papel cualquiera, sino que trataba de invertir en un mejor soporte, en pinturas de mejor calidad, para que yo desde estudiante ya pudiera pensar en vender mi trabajo para más adelante vivir de eso. A los jóvenes aspirantes a estudiar artes o a los que ya se encuentren ahí, mi consejo es algo que una vez le escuché decir a Raquel Tibol, que ella decía que hay que ser profesionales desde el primer semestre, no esperarse a acabar o a salir. Siempre hay que hacerlo lo mejor posible. Yo lo que hacía era preguntarme, ¿esta obra que estoy haciendo merece la pena ser expuesta? ¿Me la imagino en un museo importante? ¿Está hecha en un buen soporte? ¿Es congruente? Y otra frase que me ha marcado es una vez en una entrevista que leí de Gustavo Pérez, que él dijo, cuando el trabajo tiene calidad, cabe en cualquier parte.